observó esa derogatoria. Quedó allí y el siguiente paso que hizo el Estado, y lo hizo concretamente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es presentar un proyecto de ley, el proyecto de ley 1718, que buscaba subsanar este decreto legislativo 1333, que tenía muchísimos problemas en una cuestión de forma y fondo, ¿no? Entonces, el 28 de julio del 2017 presenta el proyecto 1718 como una medida para promover la inversión pública y privada, ¿no? Pero en esta norma, realmente, que también se le denominó un proyecto de ley del despojo, y por la cual también tuvimos conjuntamente con las organizaciones indígenas, principalmente la CNA, ONAMIAP, CCP, en fin, todas las organizaciones que vinieron siguiendo el tema, haciendo la disidencia necesaria para que esta norma no salga. Y hasta el día de hoy esta norma no ha salido, básicamente por una presión y una estrategia de disidencia de varios que hemos venido trabajando sobre Esa es una historia que tenía que conocerse, ¿no, Lucho? O sea que aparentemente hay un doble discurso del Ejecutivo y el Congreso sobre los pueblos indígenas, porque cuando tienen que tomar decisiones para dejar claros sus derechos parece que los dejan en pendiente, y son las propias organizaciones que contienen las reformas que pueden afectar sus derechos colectivos, porque son tomadas de manera antidemocrática y sin consulta previa. Así es. Por eso era bueno que lo cuentes. Sí, además creo que a veces nosotros, los abogados, podemos confundir un poco a la ciudadanía con los números de estas normas, pero hay que desarrollarlas y ver qué es lo que dicen estas normas, ¿no? En el caso concreto de la 1333 y del proyecto de ley 1718, que hasta ahora está ahí en discusión, buscando seguro, ¿no?, el momento para poderlo aprobar. En el caso de estas normas, ¿qué es lo que tiene? Básicamente lo que buscaban era, a través de una norma bien compleja, ¿no?, porque buscaba la idea de facilitar los procedimientos para el acceso de tierras de inversión, para la inversión, buscaba bajar todos esos estándares y con todos esos derechos territoriales. Y además anexaba el decreto legislativo 1192, ¿no?, que es un decreto que está relacionado a la nueva ley de marco de expropiación, una ley marco de expropiación que fue cambiada, fue reformada a través de un decreto legislativo. Que tampoco fue consultada. Y que tampoco fue consultada. Y que afectaba a territorios indígenas. Y que obviamente afectaba a territorios indígenas, pero además territorios en general, ¿no?, tierras, propiedad en general, ¿no? Y en su momento muchos expertos de derecho civil, ni siquiera en pueblos indígenas, sino de abogados, de estudios, salieron a criticarla. Incluso el Jockey creo que fue afectado por esa norma, por la forma como se derribó un muro para poder hacer un proyecto de inversión. Sí, en concreto, muchas personas especialistas en materia de derechos reales se opusieron a esta norma, porque lo que se hizo en esta norma es que el procedimiento de expropiación, que como sabemos es un procedimiento pues muy específico, y además que es una excepcionalidad, ¿no? O sea, el artículo 70 de la Constitución manifiesta que el tema de expropiación es excepcional, ¿no? Sin embargo, en esta norma se buscaba transgredir esa excepcionalidad, hacerlo con un procedimiento mucho más expedito, más sencillo, donde esté sucesivamente, a través de un procedimiento, el interesado, en este caso el inversor, pueda acceder a una expropiación. Pero conjuntamente con esto, lo que hacía esta norma, la 1718, el proyecto de ley, y además del 1333, era crear una institución nueva que la denominaban APIP, ¿no? Y esta APIP iba a estar dentro de Proinversión,
y lo que iba a hacer era sanear, hacer saneamiento físico legal de la propiedad en general, tanto rural como urbana. Es decir, se le estaba otorgando a un sector que no conoce la materia de saneamiento físico legal a poderlo hacer y sin discreción alguna poder establecer procesos pues, de saneamiento expeditos una vez más. Y esto relacionado y engarzado con el tema de expropiación y la facilitación para expropiar, es que se convierte concretamente en una bomba de tiempo, ¿no? En que cualquier peruano en general, sobre todo los peruanos que viven en la zona rural, iban a estar sin garantías respecto al uso y disfrute de su propiedad. Entonces, hasta el momento se ha logrado paralizar este proyecto, pero seguro en algún momento se volverá a retomar y a buscar sacarlo, porque ya les digo, es un proyecto concreto que además con el nombre relacionado al tema de inversión pública e infraestructura buscaba tener y estar dentro del esquema y las estrategias del Estado por promover la inversión, ¿no? Y el crecimiento económico, que sigue siendo esa lógica, ¿no? Esa lógica sigue habiendo, ¿no? La de la continuidad tanto en el gobierno actual de Vizcarra, el gobierno de PPK, el gobierno de Humala, es una continuidad de esas políticas de promoción de las inversiones a toda costa, incluso a costa de vulnerar y debilitar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para ir cerrando la entrevista, te quería plantear el siguiente escenario. El 21 de septiembre pasado se ha admitido en el Poder Judicial la demanda de CNA, la Confederación Nacional Agraria, para que consulten toda ley que haga el Congreso sobre la afectación a pueblos indígenas como esta, ¿no? De expropiación que tienen que ver con territorios. Y el día de jueves, que viene, el 4 de octubre, a las 9:15 hay una audiencia donde se va a tratar justamente la inaplicación del Decreto Legislativo 1333, 1192 y sus conexos, porque omitieron la consulta previa. ¿Qué mensaje darías en ese contexto? Parte de la solución está justamente en implementar la consulta previa en toda norma que haga el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. ¿Qué piensas al respecto? Es necesario, ¿no? Lo que venimos, muchas organizaciones, muchos espacios, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, viene solicitando reiteradas veces al Congreso de la República que primero pues lo que tiene que hacer concretamente es modificar el reglamento del Congreso de la República, donde en el reglamento figure un proceso de consulta previa, legislativa, en el caso que haya afectación de derechos de pueblos indígenas. Es una obligación, está en el convenio 169, está en la propia ley que ellos mismos, el Congreso, ha aprobado, y es una incongruencia, en fin, ¿no? Que el propio ente principal en el Perú que legisla no cumpla su propia normativa, ¿no? Entonces, lo hemos mencionado, lo hemos dicho, lo hemos repetido indistintamente. Hay un par de proyectos ahora mismo en el Congreso que duermen el sueño de los justos, ¿no? 2 proyectos que se han presentado y que esperemos que en algún momento pues, se discuta al respecto. Ahora, pues, siendo realistas y teniendo el Congreso que hoy día tenemos en la situación que está, este Congreso, pues es muy poco probable que se pueda modificar ese reglamento, ¿no? Ya sabemos que esas modificaciones se van a hacer por interés básicamente de una mayoría, ¿no? Y en este caso la mayoría fujimorista pues suele ser muy a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? O sea, no tiene interés en realidad, ni voluntad, ni interés respecto a temas de derechos de pueblos indígenas, respecto a temas ambientales, ¿no? Hay una diversidad de opiniones seguro dentro de los legisladores y de la misma fuerza popular, pero casi ninguno está
con el interés de garantizar derechos humanos, incluso la palabra mismo derechos humanos suena, a algunos de ellos les incomoda, ¿no? Entonces, pues la situación ante eso es pues que lo veo muy difícil que en estos 2 años que quedan de gobierno se pueda aprobar, el legislativo pueda aprobarlo, pero bueno, es una lucha que hay que tenerla y hay que seguir insistiendo en ella y hay que buscar que las instituciones supranacionales se pronuncien al respecto, ¿no? Y yo pienso que tarde o temprano, ¿no? Esperemos que sea más temprano, que esta norma finalmente, esta modificación finalmente esté en el reglamento del Congreso. Pero esto aún así no va a garantizar de manera concreta estos derechos de los pueblos indígenas en general, ¿no? Lo que hay que ahí trabajar, y los que nos queda mucho por trabajar, son esas políticas públicas, interculturales, ¿no? Que nos van a poder ayudar a entender en su real dimensión de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad cultural, de pluralismo cultural, de pluralismo étnico, de interculturalidad. ¿A qué nos estamos refiriendo y de qué manera el Estado tiene que ser la primera institución a través de todos sus sectores de incorporar realmente esas decisiones de las poblaciones originarias en sus propias políticas públicas, ¿no? Hay muchísimo que hacer en materia de políticas públicas, en materia de interculturalidad, ¿no? Y yo creo que hay pequeños avances, pero mucho por recorrer. Muchas gracias, Lucho. Gracias.